Saben que hay algo que el pastor estuvo hablando el día domingo y eso ha inquietado y ha tocado mi corazón. Si usted es el que estuvo, recordará que él en un momento empezó a preguntar cuánto es nuestro tiempo de oración, cuánto estamos orando, cuánto estamos clamando a Dios. Él dijo, no me lo diga, pero cuánto de nosotros. Y Dios me ha tocado con esa palabra, que yo llegué a mi casa y estaba, y después obviamente recibí el mensaje de él que tenía que predicar. Y así que hoy estoy aquí y quiero hablarte de la oración. Qué importante es la oración. Saben, ustedes podrían saber que no hay poder más grande que la oración. No hay poder más grande que la oración. Dios no hace nada si nosotros no oramos. Dios se mueve a través de las oraciones que tú y yo hacemos. Pero muchas veces nosotros, aún sabiendo esto, no lo ponemos en práctica en nuestras vidas. No lo hacemos carne en nosotros. Por eso es que hoy quiero hablarte. ¿Por qué se nos hace tan, pero tan difícil orar? ¿Te has preguntado? ¿Te has preguntado? Porque, ¿sabe qué? Hoy encontrar un cristiano que ore continuamente es muy difícil. Ni aún en los ministros, ni aún en nosotros los que predicamos, ni aún en los obreros, es muy difícil encontrar personas que realmente oran y claman a Dios. Muchas veces es más fácil venir y trabajar y hacer lo que sea para servir al Señor, pero orar no. Podemos venir a cocinar, podemos venir a limpiar, podemos venir a tocar los instrumentos, podemos venir, pararnos de aquí y predicar. Podemos hacer tantas cosas, pero muchas veces no lo hacemos con oración. Ustedes saben que aquí hay un espacio los días viernes. Cuando dice los días viernes es día de oración, no hay nadie. Nadie. Es muy difícil. ¿Por qué se nos hace muy difícil? Qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué se nos hace tan difícil orar? Yo quiero darte hoy un par de cosas. ¿Por qué a nosotros nos causa esto de orar? Cuando dice orar no. Pero bueno, Dios hoy quiere hablarnos de algo muy importante. Quiero hacerlo lo más breve posible porque sé que a ustedes les hace frío, pero Dios quiere hablarnos hoy. Primera cosa, la falta de disciplina en cuanto a un tiempo designado. ¿Por qué nos cuesta orar? Porque no hay disciplina en nosotros, no nos disciplinamos. Yo sinceramente, cuando veo esas personas que son disciplinadas, miren, la verdad que digo, qué bárbaro. Yo admiro a esas personas que son muy disciplinadas, ya sea en ir al gimnasio. Vio que el otro día el pastor hablaba del gimnasio. Esas personas que son constantes en el gimnasio y son muy disciplinadas. Aquellas personas que se levantan temprano, van a correr, van a caminar. Aquellos que se disciplinan en cuanto a la comida y todas esas cosas, que no están esperando que llegue alguna enfermedad, sino que son disciplinadas en muchas áreas. Y yo admiro a esas personas. Pero ¿saben qué? Nosotros también tenemos que ser disciplinados en el tiempo de oración. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice Daniel 6:10b, dice, y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Él disciplinaba su cuerpo, él era un hombre disciplinado en la oración. Y muchas veces nosotros ni siquiera, ni un día en el día, ni un momento oramos, ni en un momento clamamos a Dios. ¿Por qué? ¿No? Porque nosotros sabemos que la carne, ¿qué es la carne? La carne es débil. La carne, ¿qué nos pide? Comida,
dormir, estar en el Facebook, mirar televisión, ver novelas, ver películas, y nos ponemos a pensar horas y horas. Una película, ¿cuánto dura? 1 hora y media. Y nosotros muchas veces no oramos ni siquiera 10, ni 15, ni 20 minutos. No, pero nosotros tenemos que en este tiempo empezar a disciplinar nuestras carnes, porque dice que la carne se sujeta al espíritu. Si nosotros disciplinamos nuestra carne, si nosotros ponemos un tiempo designado en oración, por eso el pastor siempre dice, si su día comienza a las 7 de la mañana, ponga el reloj, ¿a qué hora? A las 6 de la mañana. Para que empiece a orar, para que tenga un momento de oración. Porque muchos dicen, no, pero yo voy a orar a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, a las 4. Mentira, porque los trajines y todas las cosas que nos lleva, llegamos a las 10 de la noche y ya estamos muertos, exhaustos. Lo único que queremos es meternos y dormir. No disciplinamos, no somos disciplinados en la oración. Podemos disciplinarnos quizá en muchas otras cosas, pero en oración. Y mire, y sabiendo hoy qué poderosa es la oración. Dios va a contestar siempre y cuando tú empieces a orar. Porque en cuanto tú no ores, es muy difícil que Dios pueda escuchar tu oración, escuchar tu clamor, tu pedido. Porque es fácil decir orar por mí, pero ¿cuándo vamos nosotros a empezar nosotros mismos a orar y a pedirle a Dios? Falta de disciplina. Segunda cosa, falta de un lugar dedicado para encontrarnos con Dios. El Señor que dijo, Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros no tenemos muchas veces, yo sé y entiendo y he escuchado a muchas personas que dicen, no, pero yo oro mientras voy a trabajar. Voy hablando con Dios y está bien porque Dios nos dice orad en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que orar. Yo sé que quizás tú te levantas, estás lavando los platos o estás yendo en bicicleta o estás haciendo cualquier cosa y estás quizás hablando con Dios y está bien. Pero sí o sí tenemos que tener nuestro lugar de intimidad con Dios. Sí o sí, tú tienes que tener tu intimidad con Dios. Una vez escuché y realmente esto ha tocado mi vida, así como el matrimonio tiene un momento que tiene que tener esa intimidad, porque sin esa intimidad no hay esa verdadera relación con Dios. Así también tiene que ser nuestra relación con Dios íntima. Por eso el Señor dijo, cuando tú ores, entra a tu aposento, entra a tu habitación, a tu cuarto, al baño, donde quieras, pero en un lugar donde solamente puedas estar tú y Dios. Porque Él anhela cuando tú y yo buscamos esa intimidad con Él. Ahí es donde se fortalece esa relación entre tú y Dios. Así que yo sé que muchos tenemos, mire, el día completos, pero tienes que buscar tu lugar donde tú realmente entras y clamas y oras al Padre que está en secreto. Por eso dice, y el Padre que ve en secreto te recompensará en público. Jesús, mire, Jesús, el Hijo de Dios, Él lo hacía. Vemos a través de la Biblia que Él dice que se levantaba en las madrugadas y se iba y se alejaba a las montañas y ahí estaba orando y clamando al Padre. Y cuánto más nosotros.
No tendremos que buscar ese lugar de intimidad que tú y yo tenemos ya en nuestro hogar. Por eso es indispensable que tú busques tu lugar para que puedas orar, para que puedas entrar en la comunión con Dios. Así que tienes que disciplinar. ¿Por qué nos es difícil? Porque no disciplinamos nuestra carne. ¿Por qué nos es difícil? Porque no tenemos ese lugar íntimo con Dios. Por eso nos cuesta tanto. Tercer cosa, por la falta de persistencia y perseverancia en la oración. Han escuchado a personas que muchas veces han orado y han pedido a Dios, pero al no recibir la respuesta, dejaron de orar, dejaron de clamar. Y Jesús, se refirió con nosotros una parábola, y quizás ustedes saben la parábola de la viuda y del juez injusto. Aquella viuda que con insistencia dice, e iba al juez todos los días, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Pero aquel juez dice que no quería porque no temía ni a Dios ni a los hombres. Pero dice que tanto fue la insistencia de aquella mujer que aquel juez justo dijo, le haré justicia a esta viuda para que no me siga atormentando. Y cuánto más, dijo Dios, a los hijos que claman de noche y de día. No les hará justicia. Así dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Lucas capítulo 18, del 7 al 18 vas a poder encontrar esta historia de la viuda y del juez injusto. ¿Cuánto más en este tiempo Dios nos habla a través de esta parábola de que tu persistencia y tu oración tienen que seguir? Así que sigue orando, sigue clamando. Si no has recibido respuesta es porque tienes que seguir orando y tienes que seguir clamando. ¿Acaso Dios dice, no hará justicia? Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esa es la respuesta de Dios. Y también podemos ver la historia cuando Santiago hace un ejemplo de Elías, un hombre que era sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero dice que él oró para que el cielo se cerrara 3 años y oró, dice nuevamente, fervientemente para que Dios volviera a traer la lluvia. Pero dice, ¿saben lo que veo yo acá? Cuando este hombre, Elías, dice que se tiró y empezó a orar a Dios para que Dios nuevamente trajera la lluvia. Pero la persistencia de este hombre era que él se tiró y hasta que Dios no lo respondiera, él no iba a levantarse de ese lugar. Estaba decidido, dispuesto a seguir orando y clamando, hasta que pudo, después de tanta insistencia, de mandar a aquel siervo a que viera aquella nube. Realmente ese hombre no se iba a levantar de ese lugar. ¿Y cuántos de nosotros estamos en este tiempo orando y clamando por nuestras familias? ¿Cuántos de nosotros estamos orando por nuestras vidas, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por los enfermos? ¿Cuántos de nosotros? Quiero decirte que si tú persistes en la oración, Dios va a escuchar y te va a responder. Alabado sea Dios. Otra cosa, ¿por qué se nos hace tan difícil orar? Porque siempre va a haber impedimentos del enemigo. Siempre va a haber oposición del diablo. Siempre. Quiero decirte algo. Cuando tú te levantes, cuando tú tomes hoy, esta noche, tomes la decisión de empezar a levantarte a orar, quiero decirte que el diablo y el infierno también se van a levantar en contra tuya. Y aún más, y aún más. No sé si, mire, creo que
muchas veces a mí me ha pasado y me pasa. Siempre digo, voy a poner a tal hora y voy a levantarme, ¿no? Pongo el reloj. Cuando me levanto y empiezo a tratar de querer despertarme, voy, me lavo la cara, vengo, digo, voy a empezar a orar. Pero cuando me arrodillo ya y empiezo a bostezar. Digo, ¿cómo puede ser si recién me acabo de lavar la cara y traté de despertarme y ya tengo sueño, traté de dormir bien? Y esas son las oposiciones del diablo. No sé si te ha pasado que empiezas a orar, Señor, te pido que empieces a bendecir, que empieces, oro por mi familia y de repente, saqué la carne o no saqué la carne del congelador. Y el Espíritu dice, hey, ¿dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Y el Espíritu te vuelve y empieza, Señor, ¿qué estoy pensando? Padre, te ruego, te suplico, papá, ayúdame. Y de repente, ¿le habré pedido a mi cliente la leche que me pidió? Y empiezo. Quiero decirte que esos son ataques del diablo, ataques del enemigo, ataques que no quieres que tú ores, que no quiere que tú te levantes, que no quieres que empieces a clamar, que Él no quiere, Él se va a oponer, siempre se va a oponer. Siempre vas a tener, cuando tú te levantes y decidas orar, quiero decirte que el infierno también se va a levantar y con fuerza y con más vigor para que tú no te levantes a orar. Pero hoy Dios te está diciendo, este es el momento y ahora es el momento de empezar a orar y a clamar por tu vida, por tu familia, por los tuyos. Empieza a orar, empieza a clamar, empieza a poner la hora, como dijo el pastor, más temprano, pero es momento de empezar a levantarnos como iglesia. Tú necesitas de Dios, tu familia necesita de Dios, yo necesito de Dios, necesitamos de Dios. Pero si no nos levantamos, si no vencemos, por eso se nos hace pero tan difícil orar. Otra de las cosas por la cual se nos hace difícil orar es por la falta de santidad en nuestras vidas. Cuando no hay santidad, cuando no estamos poniéndonos o alineándonos con la palabra de Dios y decidimos hacer nuestra vida lo que queremos. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, lo recibiríamos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Una de las cosas por la cual no recibimos es porque no hay santidad en nuestras vidas. Dice que si tu corazón no te reprende, confianza tenemos para con Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? Nuestra falta de santidad es lo que muchas veces nos impide orar, nos impide clamar a Dios. Cuando no hay santidad, va a haber alguien que siempre va a estar ahí, te va a susurrar al oído y te va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué te pones a orar? Mira lo que hiciste. No, ¿qué estás haciendo? Dios ya no te va a escuchar más. No, mira lo que hiciste, es grave lo que vos has hecho. No, Dios ya se cansó de perdonarte. Entonces, en este tiempo Dios está pidiendo más que nunca que nos levantemos en oración. Porque aquella persona que clama y ora es la que Dios va a empezar a levantar en estos tiempos. Dios anhela
Y Dios desea que tú y yo seamos hombres y mujeres de oración. ¿Sabe que es muy común ver muchas Martas, pero ver Marías, aquellos que se postran delante del Señor, aquellos que han decidido meterse en la intimidad cada día y poder escuchar lo que Dios le habla al susurro de sus oídos? Son muy pocas las Marías, pero encontrar Martas que están en sus quehaceres, preocupadas en lo que tienen que hacer. Pero Dios está buscando en este tiempo hombres y mujeres que disciplinen su vida, su cuerpo, que disciplinen su alma, su espíritu para poder orar, para poder entrar en ese ambiente espiritual y empezar a orar y a clamar para que Dios derrame en este tiempo de su presencia y de su Espíritu Santo. Porque si no, hermanos, nunca no vamos a poder ver respuesta. No va a venir la respuesta de Dios si nosotros no ponemos ese esfuerzo. Si nosotros no ponemos de lo nuestro. Dios va a poner de Él siempre y cuando nosotros empecemos a poner de lo nuestro. Así que quiero darte esta noticia. Dios te está llamando cada madrugada. Dios te está llamando cada instante. El Espíritu clama, gime dentro tuyo. Pero dice que nosotros muchas veces le damos lugar a nuestro cuerpo, a la carne, por eso no buscamos del rostro y de la presencia de Dios. Pero Dios hoy quiere hacer un pacto nuevo con tu vida y con la mía. Dice, si se humillare mi pueblo, del cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Dios quiere bendecirte. Dios está preocupado en bendecirte. Pero si no oras, si no clamas, si no gimes, Dios no va a mover su mano. Eso es lo que Dios puso en mi corazón. Eso es lo que Dios hoy puso en mí para hablarte. Como te dije al principio, la oración es el arma más poderosa en la cual Dios nos ha dado. Y saben, el diablo sabe eso. El diablo sabe que el arma más poderosa que tú y yo tenemos es la oración. Por eso Él se va a oponer cuando tú y yo decidamos levantarnos en oración. Él va a ser tu enemigo más grande en ponerse para que tú no te levantes a orar. Porque Él sabe que cuando tú y yo nos levantemos a orar, Él sabe que va a haber gente transformada, gente cambiada. Miren, si uno ve a través de la Biblia y a través de las historias que vemos en la Biblia, hemos visto hombres y mujeres que han sido respondidos en sus oraciones, pero ¿qué pasó? Tuvieron que estar ahí llorando y clamando en la presencia de Dios. Podemos ver en Ana, una mujer atribulada, golpeada, maltratada, pero dice que ella llegó al santuario y empezó a orar y a clamar. Empezó, dice, a derramar sus lágrimas en el santuario y Dios escuchó su oración. Y de ahí podemos ver un gran profeta salió de esa gran oración, el profeta Samuel. Dios, por eso el diablo sabe cuando tú te levantes en oración, en ayuno, en clamor, el diablo sabe que tú le vas a empezar a golpear, le vas a empezar a lastimar a él. Por eso él va a impedirte que tú y yo nos levantemos en oración. Dice que cuando a Pedro lo apresaron y lo metieron en la cárcel, dice que la iglesia hacía oración y ruego por él. Y dice que Dios mandó a los ángeles y lo sacaron. Y hemos visto el poder de Dios. Por eso el diablo se va a oponer a tu oración. Así que hoy, en esta noche, quiero que te vayas con esto.
que nuestras armas de nuestras milicias dice que no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bendito sea el nombre de Dios, porque tu oración es poderosa delante de Dios. Tu oración destruye, rompe las cadenas, rompe las ataduras. Tu oración, cuando tú y yo nos clamamos, cuando nos arrodillamos, cuando derramamos nuestras lágrimas delante de Dios, ahí es donde Dios empieza a romper y empieza a destruir aquello que está atando tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y el diablo sabe eso. Por eso se va a oponer a tu oración. Por eso va a hacer lo imposible, pero lo imposible, para que tú clames y ores a Dios. Pero Dios quiere decirte algo en esta noche. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para que los aman, para aquellas personas que aman. Dios tiene algo preparado para ti y para mí. Pero esto solamente se va a lograr en la oración. En la oración vamos a tener eso, lo que Dios tiene para tu vida y para mí. En la oración. Cosa que ni ojo vio ni oído yo, dice, pero que han subido en el corazón del Padre. Y Él va a revelar a sus hijos, aquellos que oran, que claman, que ayunan, que buscan de la presencia de Dios. ¿Quieres orar y empezar a destruir la fortaleza que el diablo te ha atado por tantos años? Es tiempo que te levantes en oración. Es tiempo que empecemos a clamar a Dios. Porque lo poco que tú hagas, escucha bien, lo poco que tú hagas orando en la presencia de Dios va a ser mucho delante de Dios. Que quizás lo mucho que puedas hacer, puedes tener tu vida, mire, sirviendo al Señor tantas cosas, pero que no oras y no buscas la presencia de Dios, es en vano. Yo te invito a que en esta noche te pongas de pie. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Qué importante es tu oración. Qué importante es cuando tú clamas a Dios. Qué importante es cuando tú buscas el rostro de Dios. Cuando tú empiezas a disciplinar tu vida. Cuando tú dices: voy a empezar a levantarme temprano. Voy a empezar a doblar mis rodillas. Voy a clamar. Voy a orar hasta buscar la presencia de Dios. Oh, qué importante. Qué importante es. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Dios en esta noche quiere derramar espíritu. Ese espíritu de oración en tu vida. Ese espíritu de oración quiere empezar a derramar hoy, en esta noche, en tu vida. ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto a agarrarlo? Bendito sea Dios. Levanta tus manos. Dice que el Espíritu, aquel que clama y gime dentro tuyo, el Espíritu Santo de Dios, dice que Él clama con gemidos indecibles. Con gemidos, dice, clama, para que tú y yo empecemos a orar. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bendito sea el nombre de Dios. En esta noche Dios
está pidiendo que tú y yo empecemos a clamar, que tú y yo empecemos a orar con gemidos indecibles. Pero Dios va a derramar su espíritu de oración hoy aquí en nosotros. Ese espíritu de oración que te va a levantar cada mañana, el que va a despertarte a esa hora de la madrugada, y que tú vas a decir: ¿por qué me despierto? Es porque el Espíritu está pidiendo que clames, el Espíritu está pidiendo que ores, el Espíritu quiere prevenirte de cualquier situación, el Espíritu quiere romper las fortalezas que el diablo ya ha preparado para tu vida. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias. El Espíritu de Dios empieza a ser derramado hoy en tu vida. Ese espíritu de oración, ese espíritu que te levanta, ese espíritu que empieza a romper las cadenas y las ataduras en tu vida. Ese espíritu que empieza a mover tus entrañas. Ese espíritu que te levanta y tú dices: ¿por qué? Es el espíritu que clama y el que gime. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor.